Las claves, importantes y de uso muy frecuente en nuestros días. Protegen y nos dan acceso a información vital para nosotros. En el reino de los cielos no es diferente. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría, la inteligencia espiritual, los frutos, nuestro crecimiento y el conocimiento de Dios son regalos a los cuales tenemos acceso con una sola clave. No es el dinero, no es la fama, no son las relaciones ni nada que este mundo pueda ofrecer. La clave es Cristo. Hola querida iglesia, bienvenidos una vez más. Espero que pasemos un tiempo lindo juntos y en la presencia de nuestro Señor. Hoy vamos a compartir un tema más en nuestra serie La clave es Cristo. Jesús en su momento dio una parábola. Dice que un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dice al padre en un momento dado: Padre, dame mi herencia, dame aquello que me corresponde. Y el padre accedió a separar la herencia y darle a aquel muchacho lo que por ley le correspondía. Dice que él se fue lejos y malbarató, gastó todo lo que había recibido, quizás en reuniones con sus amigos, comprando algunas cosas, pero con el tiempo, como generalmente y obviamente ocurre, dice la Biblia que gastó todo. Y se quedó en una situación bastante complicada, lo que le llevó a tener que buscar un trabajo y terminó en uno que no era muy agradable para él. Se convirtió en alguien que estaba criando cerdos. Estando allí, dice que volvió en sí y pensó para sí mismo y dijo: voy a ir con mi padre, regresaré a él y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hazme al menos como uno de tus jornaleros, porque él de alguna manera pensaba: en la casa de mi padre, aún los que trabajan para él, les va mejor que a mí estando en esta condición. Y eso hizo, regresó, pero cuando aún estaba lejos, no había llegado totalmente a su casa, el padre le vio, se acercó a él y comenzó con su discurso diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Pero el padre, sin prestar mucha atención, le dice a los que eran sus siervos: lleven a este muchacho para que se dé un baño, búsquenle una ropa nueva, un calzado nuevo, pongan un anillo sobre su dedo. Y les dijo: y por cierto, tomen un animal y vamos a hacer una fiesta, maten un becerro, hacen la carne, que vamos a tener una fiesta, porque este hijo mío ha regresado. Dice la escritura, dice Jesús, que en ese momento que están en la fiesta, llega el segundo hijo, el hijo mayor. Me refiero a aquel que se había quedado en la casa. Y cuando escucha todo aquello que estaba ocurriendo, le pregunta a alguno de los siervos qué está pasando, y le dijeron: tu hermano menor ha regresado y tu padre ha matado un becerro gordo para hacer una fiesta. Y este se molesta, este se enoja por lo que estaba viendo y no quería ni siquiera, dice la Biblia, pasar a la fiesta, pasar a la reunión que tenían. El padre sale y le dice que estaba contento, obviamente, porque su hijo menor había regresado. Y le dice este muchacho a él, el hijo mayor, le dice: Padre, tanto tiempo he estado contigo, he trabajado para ti y no me has dado para que yo me coma con mis amigos ni siquiera un cabrito. Pero este hermano mío que se fue, malbarata o malgasta todo lo que había sido su herencia, con mujeres, en vicios, con amigos, en fin, hace todo lo que desea. Cuando regresa, entonces tú haces una fiesta para él. Y el padre le dice: si no has comido un cabrito o lo que hayas querido, es porque así lo has decidido, porque todo lo que tengo es tuyo. Hablemos de la herencia, de eso vamos a compartir hoy. El tema es acceso a la herencia gloriosa de Dios. Vamos a mirar cómo, como hijos de Dios, tenemos acceso a la herencia que nos es entregada de parte de Dios como nuestro Padre por medio de
Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 12, dando gracias con alegría al Padre. Dice, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y dice también, Efesios capítulo 1, versículo 18, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Cuando miramos la parábola de Jesús, nos encontramos con algunos detalles. Algunos son bastante evidentes y otros están allí como escondidos. El primero de ellos que quiero resaltar es que este hijo menor le pide a su padre la herencia. Recuerdan que es una parábola dicha por Jesús. Le pide a su padre la herencia, lo cual ya es un poco extraño porque por lo general, la herencia es algo que se cede, es algo que se da, no algo que se solicita. Y por otro lado, la herencia también tenía que ver con el final de la persona. Cuando la persona moría, entonces dejaba un testamento o dejaba una herencia sobre aquellos que le sobrevivían. Pero ese padre accede entonces a darle al hijo menor su herencia, lo cual nos muestra algo. En primer lugar, vemos entonces que nosotros como hijos de Dios estamos heredando de alguien que no morirá, porque estamos heredando de nuestro Padre eterno, estamos heredando de Dios. Y cuando nos miramos como hijos de Dios y herederos suyos, necesitamos estar conscientes de que no lo haremos cuando ya Dios no esté, cuando Dios muera, porque tal cosa no ocurrirá jamás. Él es eterno, bien. Y por eso creo que Jesús entonces enfoca la parábola desde esa perspectiva. Pero por otro lado, dice que este hijo menor va y hace lo que él desea con lo que ha recibido, lo cual nos muestra también que Dios nos da libertad. Dios nos permite que podamos disfrutar y que podamos aún usar las cosas que hemos recibido de Él de acuerdo a lo que nosotros querramos. Bien, nos da esa libertad. Las consecuencias, lo que resulte de nuestras decisiones ya es cosa aparte. Que en el caso de este muchacho es que no le fue bien, no por no haber recibido lo que su padre le entregó, sino porque no hizo buen uso de lo que su padre le había dado. Pero hay otro elemento allí, es cuando el hijo mayor se acerca al padre, le dice: Padre, nunca me has dado para que yo pueda disfrutar de un cabrito, es decir, disfrutar de parte de lo que es tuyo, pero con mi hermano sí lo has hecho. Y el padre le da una respuesta, le dice: si no lo has hecho, en otras palabras, si tú no disfrutas de la vida, si tú no disfrutas lo que tienes, si no disfrutas de lo que doy, es porque así lo decides. Porque la verdad es que todo lo que tengo es tuyo. Por eso el apóstol Pablo dice a los corintios, en la carta a los corintios dice: todo es de ustedes. Por eso, como hijos e hijas de Dios, no nos miramos como meros administradores de los bienes de Dios, sino como herederos de aquello que pertenece a nuestro Padre. Por eso entonces, cuando nosotros miramos desde la perspectiva de hijos o hijas, entonces necesitamos saber que la gloriosa herencia de Dios nos pertenece porque, como dice el apóstol Pablo, somos su pueblo santo. Ahora, ¿de qué manera nosotros tenemos acceso a la herencia de Dios? ¿Cuál es la forma, cuál es el mecanismo que opera para que nosotros podamos estar claros y seguros que hemos tenido acceso a la herencia de Dios? Bueno, tal cosa ocurre a través de la adopción. Hemos sido adoptados, dice la Escritura. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 1, versículo 11, dice: en virtud de lo que Cristo hizo, ahora somos herederos. No es que lo seremos, es que ya lo somos, porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos, y eso es el cumplimiento de ese plan de Dios, de ese plan que Dios quería llevar a cabo. En otras palabras, es a través de Cristo. Por eso decimos que para
participar y para disfrutar de la herencia de Dios, la clave es Cristo, porque lo que nos da acceso precisamente a eso es la obra de Cristo mismo, como el mismo apóstol Pablo lo enseña. La adopción es una figura bastante interesante, porque se puede ser hijo por dos vías. La primera es la natural, es decir, hablando en lo humano, se puede ser hijo desde lo natural, es decir, recibir la herencia biológica de un padre, pero también se puede ser hijo por medio de la adopción. Y digo que es una figura bastante interesante e importante porque muchas veces en el primer caso, el ser hijos desde el punto de vista natural o biológico, pues puede ser un hijo esperado, anhelado, o puede simplemente ser un hijo que no se esperaba, pero que está allí. Pero en el caso de la adopción, siempre será el resultado de una decisión que un hombre o una mujer o una pareja toma. En este caso, cuando hablamos de Dios, Dios ha tomado la decisión de amarnos. Por eso dice la Biblia que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo, y a través de Él nosotros entonces somos adoptados, como bien lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, pero esta vez el capítulo 8, versículo 15 al 17. Mire lo que dice: y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, que los esclavice al miedo. En cambio, dice, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos hijos, también somos herederos. Y de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Y es otra de las verdades que quiero resaltar aquí. En Cristo no hay hijos o hijas sin herencia. Es decir, todo hijo e hija de Dios, entonces, puede estar confiado que ha recibido una herencia de parte de Dios. En dos vertientes principalmente. En primer lugar, la herencia, como en la biología, como aún en lo natural, en lo humano, la herencia, por un lado, tiene que ver con recibir de nuestro Padre, recibir de esa persona lo que en esencia somos, lo que naturalmente somos. Nuestro ADN nos ha llegado por esa vía. Por eso, cuando alguien es biológicamente hijo de alguien, podemos decir que ese es su heredero, en ese sentido. Pero por otro lado, vamos a aclarar primero este punto. En el caso de Dios, nosotros también hemos recibido una herencia espiritual que nos hace ser hijos suyos aún por derecho. El apóstol Juan en su oportunidad dijo que todos los que creemos en Cristo, Dios nos da el derecho de ser llamados hijos suyos. Y aquí hay un secreto que va a tocar someramente. Dice la Escritura que nosotros no hemos nacido ni de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, es decir, no hemos nacido solo por voluntad de las personas, sino que hemos nacido por la voluntad misma de Dios y que su naturaleza está en nosotros. En otras palabras, recibimos una herencia espiritual que nos conecta a la vida misma de Dios. Pero por otro lado, también la herencia también tiene que ver con el hecho de recibir cosas que tienen que ver con nuestro Dios, como aún las cosas materiales, las cosas que tienen que ver con la vida misma, en fin, esas cosas que requerimos para llevar adelante nuestra vida. Podemos confiar, como dice la Escritura, que si nosotros somos hijos de Dios, también somos herederos y herederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miremos, somos adoptados y eso nos da el derecho a ser herederos con esta confianza. No hay hijos, no hay hijas
de Dios que Dios deje desprovisto de la herencia. Ahora, en lo natural puede ocurrir, en lo humano puede llegar a ocurrir. De hecho, este tema de la herencia, muchas personas lo usan aún para venganza, lo usan para cobrar alguna factura con la familia. En fin, como vemos tantas historias que se muestran a través de la vida, uno puede mirarlas en libros, en fin. De hecho, leí acerca de un hombre muy, muy rico, que al final de su vida, él tenía una hija, tenía a su esposa, pero al final de su vida deja un testamento. Y en el testamento le deja a su hija una herencia de apenas $5 y a su esposa 0, no le dejó nada. Bien, pero dentro del testamento dijo: mi fortuna debe ser utilizada para la creación de una biblioteca. Y en esa biblioteca deben haber libros con ciertas características, ciertas condiciones, decía él, que no pueden haber libros escritos por mujeres, y a esa biblioteca tampoco pueden tener acceso las mujeres. Es como utilizar la herencia para alguna venganza personal. Por alguna razón, él estaba enojado con su familia, con su hija, con su esposa. Por eso, cuando vemos historias como esta, llegamos a pensar que con Dios puede ocurrir lo mismo. Es decir, que a pesar de que seamos hijos de Dios o hijas de Dios, en algún momento Dios puede dejarnos desprovisto de la herencia suya para nosotros. Pero la verdad es que si eres un hijo o una hija de Dios, ten esto claro, ten esto por cierto, ten esto por seguro, que si eres hijo, también Dios ha provisto para ti una maravillosa, como lo dice el apóstol Pablo, es una gloriosa herencia en Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuando hablamos de esa herencia gloriosa, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero dar algunos ejemplos de esto. ¿Qué es lo que recibimos de Dios, aparte de que somos llamados sus hijos? ¿Qué otras cosas nosotros recibimos de parte de Dios? Son tantas, pero quiero mencionar algunos ejemplos nada más. Uno de ellos es la salvación. Hemos recibido en Cristo salvación como parte de la herencia misma de los santos, la herencia misma de Dios. Tú y yo somos y podemos vivir confiadamente porque somos salvos a través de la obra de Cristo. ¿Qué implica esto? Que a través de Él nosotros somos perdonados, reconciliados con Dios. Dios se acerca a nosotros y entonces restablece una nueva comunión, una nueva relación con nosotros a través de Cristo. En otras palabras, nos salva, nos saca de donde estábamos, del poder, del dominio del pecado, y nos trae al dominio de su amado Hijo, al reino de su amado Hijo, como lo vamos a ver más adelante también. Es decir, podemos estar confiados en que si creemos en Cristo, nuestra vida está segura. Tenemos salvación como parte de nuestra herencia. Otro ejemplo es el nombre. Hemos recibido un nombre. Es notable entre el pueblo de Israel, una forma, una parte de su costumbre, es que pueden nombrar a algunas personas llamándoles Ben y luego un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Ben Abraham. Eso lo que significa es el hijo de Abraham. Bien, o el hijo de fulano, le ponen de esa manera. Ahora, nosotros hemos recibido y recibimos en Cristo un nombre. Y eso es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Forma parte de nuestra herencia, es decir, nuestro nombre ha cambiado. Al punto de que aún Juan en el Apocalipsis dice que nosotros recibiremos particularmente un nuevo nombre. Y ese nombre está unido, está ligado al nombre mismo de Dios. Es decir, que ahora nosotros podemos llamarnos o sabernos parte de la familia misma de Dios. Otro ejemplo, el reino. Dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. En otras palabras,
parte de nuestra herencia es pertenecer al reino de los cielos. Jesús mismo llegó a decir en su momento, el reino de Dios se ha acercado. Si las cosas que son de Dios, de nuestro Padre, son nuestras a través de Cristo, si Él tiene un reino, pertenecemos a Él. Forma parte de la herencia que de Dios hemos recibido. Ahora, aquí es interesante e importante que si nosotros nos sabemos parte del reino de Dios, entonces necesitamos comportarnos, vivir de acuerdo a esa realidad. Ahora, ciertamente, el reino de Dios, Jesús mismo decía, el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Bien, por eso también dice el apóstol Pedro que nosotros somos los embajadores de Dios. En otras palabras, podemos estar en el mundo, podemos estar entre la gente, podemos estar en esta cultura, pero nosotros hemos sido marcados, estamos sellados, estamos respaldados por el reino mismo de Dios, porque forma parte de aquello que Dios nos ha entregado, de aquello que Dios nos ha dado, el derecho legal de ser parte de su reino. En tal sentido, en el reino de los cielos se establecen ciertas cosas que nos bendicen, que nos favorecen. Aquellas cosas como por ejemplo el cuidado que Dios tiene para nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos cuidados por ángeles. Ángeles que son servidores que están bajo el dominio, la autoridad de nuestro Padre, pero que son colocados a nuestro lado para que nosotros podamos entonces ser cuidados por ellos. Son esos seres espirituales que, según dice la carta a los Hebreos, muchas veces aún pueden tomar forma humana. Porque dice que aún muchas personas, sin saberlo, llegaron a hospedar ángeles. Hay historias de eso en la Escritura y aún más allá de ella. El caso de Abraham cuando recibe a los ángeles, el caso de Lot cuando recibe a los ángeles, el caso de María, el caso de José, el caso de los apóstoles cuando ven a Jesús ascender. En fin, Dios tiene o ha dispuesto servidores para que su pueblo santo, su nación santa, que es la iglesia en este tiempo, pueda entonces ser cuidada y que puedan llevarse adelante sus planes de esta forma. ¿Por qué? Porque parte de nuestra herencia es pertenecer al reino. Otro ejemplo tiene que ver con los recursos. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y cuantos en él habitan, dice la Escritura. Así que todo es de nuestro Dios, todo es de nuestro Padre, todo es de nuestro Señor. Pero aún los recursos para vivir la vida, recursos sean materiales, recursos intelectuales, recursos de cualquier tipo, son colocados a nuestra disposición. A través de la obra de Cristo, es Él el que nos da acceso a eso. Bien, eso fue así desde el principio. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, encontramos que la creación entera fue hecha y luego fue como final, fue creado el hombre. Y una de las cosas que Dios le dice al hombre es, puedes enseñorearte de tales cosas, puedes gobernar sobre ellas. Y a pesar de que en ese momento el hombre se separa de Dios, el ser humano se separa de Dios, y en ese sentido algunas cosas llegaron a cambiar, hoy puedo afirmar por la palabra de Dios que lo que Cristo hace es regresarte una vez a ese plan original de Dios e introducirte una vez más a esa bendición que implica que todo lo que necesitamos para vivir la vida en lo temporal y en lo eterno ha sido dispuesto para nosotros porque Cristo nos dio acceso o nos da acceso precisamente a eso. Ahora, ¿podemos vivir confiados en eso? Es importante entonces que tú y yo nos preguntemos, ¿creo en estas cosas? ¿Confío en tales cosas?
Por eso, si estás casado, los recursos que necesitas para llevar adelante tu matrimonio, para llevar adelante tus negocios si los tienes, para llevar adelante tus hijos si es que así ya los tienes, para llevar adelante tu familia, para comer, para alimentarte. Jesús mismo decía, no se preocupen por nada de eso. Tengan fe y confianza porque es el Padre, el mismo que alimenta las aves, es el que proveerá para cada uno de ustedes. ¿Sí? Porque los recursos para vivir la vida son parte de nuestra herencia. En lugar de solo andar persiguiéndolos, es vivir confiado, sabiendo que ellos nos perseguirán a nosotros. Tal como lo explica también la Escritura. Mira un ejemplo más, la autoridad. Hemos recibido como herencia autoridad para que nosotros podamos entonces ir por la vida no atemorizados, atrincherados, sino confiados, seguros. Dice que cuando Jesús enviaba a sus discípulos, que por lo general los enviaba de dos en dos para que fueran y compartieran asuntos del reino, para que le hablaran a la gente acerca del reino de Dios. Una de las cosas que sucedían es que cuando ellos regresaban, contaban acerca de cómo, por ejemplo, los demonios se les sujetaban, la gente les escuchaba. Es decir, era como una autoridad que estaba sobre ellos. O bueno, más que como una autoridad, era la autoridad misma de Dios que había sido colocada sobre ellos. Por eso Jesús llegó a decirle, no se sorprendan de que los demonios se les sujetan. Sorpréndanse de que eso ocurre porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es decir, porque son reconocidos. La autoridad de Dios es reconocida cuando es legítima, cuando verdaderamente viene de Dios. Pero lo es cuando eres un hijo o una hija de Él. Por eso puedes estar seguro de que parte de tu herencia es que puedes actuar con la autoridad que a través de su Espíritu y por la obra de Cristo tú has recibido. Otro ejemplo, en el caso de la Biblia dice que nosotros vamos a recibir un cielo nuevo y una tierra nueva. También tiene que ver esto con un plan ya para el futuro. Bien, pero dice la Escritura que recibiremos un cielo nuevo y una tierra nueva como parte de nuestra herencia. Porque el primer cielo y la primera tierra, dice, ya no existirán más. Ciertamente, muchas veces podemos preocuparnos por lo que ocurre en este planeta nuestro, lo que ocurre en esta humanidad, lo que ocurre en este tiempo con la tierra. Sin embargo, sin descuidar el hecho de que estamos llamados a cuidar aquello que Dios nos entregó, pero sin perder de vista como hijos de Dios, que si reinaremos y que si aparte de eso viviremos para siempre con nuestro Señor, es porque Él también ha dispuesto a entregarnos, dice la Escritura, como parte de nuestra herencia, un cielo nuevo y una tierra nueva. Algo más como herencia que hemos recibido de parte de nuestro Dios es que dice que nosotros también recibiremos un cuerpo glorificado. Es parte de nuestra herencia. En un momento dado, ya al pasar el tiempo, con algunos más, otros menos, pero al pasar el tiempo, nuestro cuerpo se va desgastando. Pero aunque eso ocurre, dice el apóstol Pablo, hay uno dentro de nosotros que se renueva cada día. Hay una casa espiritual que se renueva cada día. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús. Es un buen ejemplo. Es decir, cuando Jesús va a la tumba, cuando Jesús muere y resucita, entonces, con la muerte, su cuerpo con el que nació queda allí, pero resucita, según dice el apóstol Pablo, lo que se siembra en corrupción va entonces a renacer o a resucitar en gloria. Recibió un cuerpo glorificado. Y dice que Él es primicia de los que duermen. Por eso tenemos confianza de que nuestra vida no terminará acá,
Si nuestra vida es eterna, recibiremos un cuerpo que sea eterno también. Un cuerpo que la Biblia describe como un cuerpo glorificado. En otras palabras, un cuerpo que puede reflejar la gloria misma de Dios. Otro ejemplo, un último ejemplo que quiero dar. La vida eterna forma parte también de nuestra herencia. La Biblia nos enseña algo que es maravilloso, que Dios nos ama. Y quiero aprovechar este momento para recordártelo. Dios te ama profundamente. Al final, dice Pablo a los Corintios, van a permanecer tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo mayor de todo, dice, es el amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama con amor eterno. Dios te ama con amor eterno. No importa cuál sea la situación o condición en la que Él nos haya encontrado, su amor permanece para siempre. ¿Por qué Dios entonces, acostumbro decir esto, por qué Dios entonces nos da vida eterna? Para poder amarnos eternamente. Para expresar su amor hacia nosotros por los siglos de los siglos. Forma parte de nuestra herencia. Oro al Señor para que no permitas que nada te haga dudar de la herencia que de Dios has recibido a través de la obra de su maravilloso Hijo Jesucristo. Oro al Señor también para que no solamente llegues a conocer acerca de la herencia, sino que logres también entender lo que eso significa en tu vida, para que puedas disfrutar de esa maravillosa vida que ha sido comprada a un precio alto y entregada a ti por mera gracia, por la gracia que nos viene de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de esa herencia en Cristo? Solo quiero leer algo que dice la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Dice así, porque lo expresa muy elocuentemente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por su gran misericordia, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Y es lo primero, la primera característica que quiero destacar acá es una herencia que no tiene precio. Es decir, no es algo que podamos comprar, que podamos pagar, sino algo que recibimos por mera gracia. Y sigue diciendo, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Lo que significa es que la garantía de que eso sea así, la reserva de que eso va a ser efectivo en nuestras vidas, está atesorado en el reino de los cielos. También dice, pura y sin mancha, y que no puede cambiar ni deteriorarse. En este caso, nada ni nadie puede cambiar el hecho de que si estás en Cristo, eres un heredero de Dios, eres una heredera de Dios. Nada puede cambiar tal cosa. Son características que nos deben llevar a vivir en confianza, en esperanza, en la seguridad de saber quiénes somos en Él, en la tranquilidad de saber que Él es nuestro amado Padre Celestial, el cual ha dispuesto por su infinita gracia hacernos parte de su familia. ¿Y cuál es la garantía de que esto permanecerá en el tiempo? Miren lo que dice Efesios capítulo 1, en esta oportunidad, los versos 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo,
Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Hay una garantía que nos debe dar confianza, y es que Dios nos envió a su propio Espíritu, como dicen unas versiones, como las arras, que son la garantía de que somos sus herederos. Que las cosas que Él ha prometido las recibiremos, porque la garantía de que tal cosa ocurrirá es la presencia misma de su Espíritu en nosotros. Por eso este día oro al Señor, para que si estás en la confianza de saber que Jesucristo es tu Señor, puedas disfrutar de la gloriosa herencia de Dios. Desde las cosas más temporales, porque todo es de Él, hasta las eternas, puedas estar seguro de que a través de Jesucristo tienes acceso a Él. Que las gloriosas promesas de Dios sean parte de eso que te da confianza al transitar la vida de fe. Que hoy mismo puedas orar, como dice, como acabamos de leer, orar dando gracias al Señor, porque la gloria, toda la gloria, es para Él. No hemos recibido esto por algo que nosotros merezcamos, por algo que nosotros hayamos hecho, sino por su mera gracia, por el favor inmerecido, por la misericordia y la bondad que inunda el corazón de nuestro Padre. Pero ¿sabes qué es lo clave para todo esto? La clave es Cristo. Incluso si hoy has escuchado esto con nosotros, pero aún no has entregado tu vida a Jesucristo, yo quiero hacerte esta invitación. Quiero que en oración puedas acercarte a Él y reconocerle como tu Señor y tu Salvador. Y aún pedirle que te dé esa confianza de saber que tu vida está segura en Él. Si ese es tu caso, ¿por qué no haces una pequeña oración conmigo? Dile: querido Dios, quiero darte gracias. Gracias por amarme, dile. Gracias por mostrarme un camino más excelente. Por darme la oportunidad de ser parte de tu familia, ser parte de tu pueblo. Dile: gracias por cuidarme hasta este momento. Te pido perdón, dile, por mis pecados y por mis faltas, de los cuales hoy me arrepiento con todo mi corazón. Pero a partir de hoy, dile: quiero seguirte, que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración hoy por primera vez, estaremos encantados de saber. De alguna manera, haznos saber que así ha sido. Envíanos una nota, mándanos un WhatsApp, un mensaje, en fin, queremos saber de ti. Y si estás en la ciudad de Cabudare o cerca de la ciudad de Cabudare, Barquisimeto o sus alrededores, y quieres visitarnos, quieres conocernos, estaremos encantados también de recibirte acá en alguna de nuestras sedes. Y a la iglesia, si hoy has separado tus diezmos, tus ofrendas, para continuar honrando a Dios de esta manera, bendigo tu vida en el nombre del Señor también. Que lo que hoy dispones dar pueda también generarse mayor abundancia o regresar a ti en mayor abundancia. Que puedas hacerlo con alegría, con gozo en tu corazón, sabiendo que es Dios el que provee la semilla al que siembra. Que Dios les bendiga enormemente, que su favor esté siempre con ustedes y que en todo puedan gozar del
favor de nuestro Dios. Un abrazo, que Dios les bendiga. Nos vamos a ver la próxima oportunidad.